Ya. ¿Y el sonido del micrófono no lo pones ahí, no? Sí, lo tengo aquí Ok, grabando. vamos. Buenos días amigas, amigos, salvadoreños, hermanos en Australia. Es un gusto realizar esta entrevista a mi colega y amigo Boris Kerr, para que ustedes conozcan la realidad nacional de El Salvador. En esta oportunidad me acompaña don Rolando Castro. Él es el secretario general de la Asociación de Trabajadores Salvadoreños Municipales ASTRAM. Vamos a conversar sobre una temática que acá en El Salvador está en auge o en boga: el tema de la reforma de pensiones y la rentabilidad de las mismas. Don Rolando, un gusto saludarle. De antemano le digo, esta entrevista, agradeciéndole, va para salvadoreños, que es muy numerosa en la República de Australia. Un gusto saludarle. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo caluroso, fuerte, de nuestra parte hacia el pueblo de Australia, a sus habitantes, y en especial a nuestros hermanos salvadoreños que residen en Australia. Muchas gracias. Perfecto. Las pensiones, un tema muy controversial. Reforma de pensiones, que también se ha vuelto controversial, incluyendo parte de ella, que es la rentabilidad. Este pasado jueves la Asamblea Legislativa emitió un decreto de reforma a la rentabilidad. ¿Cómo está viendo la clase trabajadora esta reforma, don Rolando? Como un claro golpe que los diputados de la Asamblea Legislativa nos han dado a la clase trabajadora, partiendo de que la reforma de pensiones está dividida como en dos grandes aspectos. Número uno es lo que ya adelantaron, que era el tema de la rentabilidad. Para poner en contexto, el tema de los fideicomisos es una plata que han tomado del fondo de los trabajadores, de la clase trabajadora. Nosotros tenemos 8.500 millones de dólares como clase trabajadora en el sistema de ahorro de pensiones. El gobierno de El Salvador ha tomado cerca de 4.700 millones de dólares en calidad de préstamo. Esos préstamos nos ha estado pagando durante estos últimos 8 años una rentabilidad del 1.3%. Ese 1.3 es la tasa de interés con la que nos han estado pagando. Este mismo gobierno de El Salvador tiene otros créditos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, como también accionistas internos e internacionales, que a ellos les paga la tasa de interés del 7%, del 8% y hasta del 10%. Sin embargo, la plata de la clase trabajadora nos han estado pagando al 1.3%. Ahora los diputados, el día de anteayer, sacan un decreto legislativo en el marco del cumplimiento de una sentencia que ha emitido la Sala de lo Constitucional, y suben del 1.3 al 3.5. Todavía nosotros, si evaluamos del 3.5 al 7, 8, 9% que lo están prestando, prácticamente podemos considerar que es una burla y que es un total desprecio de la clase política salvadoreña, en especial de esos 48 diputados, contra la clase trabajadora. A eso se le agrega que hasta en esta reforma de la rentabilidad, don Rolando, se ha logrado superar la tasa de administración, como es el 3%. En este sentido, la población salvadoreña salió gananciosa, así preliminarmente, con 5 puntos más, porque el pago de la administración es el 3%, que es lo que cobran las AFP actualmente. No sé si nos puede hacer un análisis sobre esa parte. La clase trabajadora nos descuentan el 6.5%, la parte patronal cancela el otro 6.5%, eso llega a un 13%. De ese 13% va para las administradoras de fondos de pensiones el 2.2%. El gobierno ha estado atacando a las AFP diciendo que este es un sistema colapsado porque nos quita el 20%, lo cual no es cierto, es el 2.2%. Pero resulta que es contradictorio
con el anteproyecto de ley que ingresa hace 3 días a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno, y resulta que del 2.2 que las AFP les queda como comisión, resulta que lo llevan a 1.9. O sea que toda la laraca que ha hecho el gobierno de que es 2.2 y que eso es mucho, apenas les baja cerca de 0.4%. No es impactante, no es positivo eso. Al final, ¿cuál es el gran problema que tenemos la clase trabajadora? Es que las AFP se llevan un promedio de 200 millones de dólares en todo este tiempo. Estamos hablando que el gobierno se lleva 1.300 millones de dólares. Todo gana. Gana la AFP como empresa de rentabilidad y gana el gobierno, pero los grandes perdedores de todo somos la clase trabajadora con ese mísero 3.5 que acaban de aprobar. En cuanto a la rentabilidad, porque es un tema que, aunque aparentemente separado, pero está ligado en lo que debería ser de forma global la reforma de las pensiones, don Rolando. La rentabilidad 3.5 fue el aumento a la rentabilidad. Aún así, no se cumple o se cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes? Clara y categóricamente no se cumple. No se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque la Sala emite como 3 tipos de argumentos y dice lo siguiente: la Sala ordena a que en primer lugar la tasa de interés de la clase trabajadora debe de estar, dice, basada en el marco de la competitividad o en base al mercado existente. Acabo de decir hace un momento que al BID, al Fondo Monetario y al Banco Mundial le pagan el 7%, y resulta de que ya esa parte de la resolución de la Sala se incumple, porque del 7% y el 3.5 no es competitiva, ni mucho menos está en las reglas del mercado. Número 1. Número 2, dice la otra parte de la resolución de la Sala, que la tasa debe de imponerse sobre una base de justicia, que sea justo para la clase trabajadora. Tampoco lo cumple, porque resulta de que esa parte del cumplimiento de la justicia no puede ser justo que a la banca multilateral le den el 7%, el 8%, y a la clase trabajadora. Al contrario, si hablamos de justicia, a los mercantilistas deberían de estarle pagando el 4 o el 5%, y a la clase trabajadora, que ese dinero es fruto del esfuerzo, del trabajo, del sudor de nuestra frente, debería de estarse pagando un poco más en el marco de la justicia. Y por último, la otra parte que dice la Sala es que debe de estar basado en la capacidad que el Estado salvadoreño puede pagar. Y si el Estado acaba de ubicar letes con el 9% la semana pasada, significa que el Estado tiene capacidad de hacer eso. Entonces, totalmente no cumple ninguna de las tres cosas que la Sala dice que hay que ejecutar. Esto significa que el presidente de la República tiene 2 o 3 alternativas: observar este decreto, vetarlo o sancionarlo. En todo caso, de llegarse a sancionarlo y publicarlo en el diario oficial para que se convierta en ley, habrá que recurrir, don Rolando, a la Corte Suprema de Justicia a poner un recurso de inconstitucionalidad por el incumplimiento de estas 3 cosas que usted acaba de mencionar, estas 3 partes. ¿Estarán los trabajadores, la clase trabajadora, pensando en eso? Nosotros ya estamos listos con nuestro equipo jurídico trabajando. Estamos listos con todo el equipo técnico a nivel legal, revisando el decreto que se convierte en un lapidazo dotar a la clase trabajadora, en un decreto inmoral, un decreto ilegal, un decreto injusto que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, la gente de Gana, del FMLN, del PCN, del PDC, y hubo un diputado de Gana que se abstuvo, y se abstuvieron los diputados votaron en contra los diputados de Arena. Con esa decisión que tomaron los diputados con 48 votos, estamos listos ya con nuestro equipo jurídico trabajando, y lo más seguro es que el presidente lo va a sancionar. Ya sancionado, lo envía a la publicación del diario oficial, ahí se convierte en ley. Si hoy sale ya convertido en ley, publicado en el diario oficial, el siguiente día están nuestros abogados
interponiendo una demanda de inconstitucionalidad ante la honorable Sala de lo Constitucional. Se están dando muchos fenómenos en la Asamblea Legislativa. En el caso de este decreto de la rentabilidad a las pensiones, don Rolando, quien se abstuvo fue el diputado Francis Habla de Gana. En la ley anterior que aprobaron, no sé si usted recuerda, la ley de delitos informáticos, se abstuvo el diputado Johnny Roy del partido Arena. ¿Qué mensaje están dando ya los políticos en la Asamblea Legislativa ante esta valentía, básicamente de no dar un voto por lo que no están de acuerdo? Al menos El Salvador ha tenido una evolución en cuanto a eso. Pues es un gesto positivo de que los diputados traten de votar más que los hagan votar, más que les levanten la mano o aprieten el botón por otro tipo de motivaciones, que hablen con su conciencia. Y hay que felicitar a estos diputados que han disentido con sus mismos partidos en no votar. Ahora, lo que pasa es que de 84 diputados, tener 2 personas es muy poco significativo todavía. Y bueno, ojalá y esta tierna e incipiente democracia vaya construyendo un camino y una ruta a que los diputados de la Asamblea Legislativa gocen un poco más de independencia y sobre todo que estén identificados con el pueblo salvadoreño, porque del pueblo salvadoreño dependen ellos, partiendo de la elección que se da cada 3 años. Para finalizar esta parte, ¿hubo propuestas para mejorar la rentabilidad? Y si lo hubo, no fue tomado en cuenta por la Asamblea Legislativa, al menos el partido en el gobierno, los partidos que lo acompañaron. ¿Don Rolando? El partido en el gobierno se vende que es un partido de izquierda. El partido en el gobierno actual anteriormente fue de oposición y salió junto con la clase trabajadora a las calles a protestar por políticas neoliberales, a protestar por exclusión del sector laboral y del pueblo salvadoreño. El partido que ahorita está en el gobierno dijo que su bandera era la clase trabajadora y el pueblo salvadoreño, los más desposeídos, y el partido en el gobierno actual, que estaba en oposición, también planteó que el BID, que el Fondo Monetario y que el Banco Mundial eran enemigos ideológicos, políticos y de clase. Pero eso fue hace 7, 8 años. Después de 8 años que ellos llegan, cerca de 6 años, 6 años y medio de estar en el poder, ahora cambian sus hechos. Y ese discurso que históricamente se manejaba, ahora a los que calificaron de enemigos, les están pagando el 7 y el 8% de interés. Y a los que calificaron, que eran sus sectores, que eran los más desposeídos, nos está condenando con ese pírrico 3.5% de interés. Aquí es donde debe de quedar claro que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. La gente debe de evaluar a los políticos por hechos, no por palabras ni por discursos. Ok, vamos, el tema macro. Reforma al sistema de pensiones. Ya hay un documento en la Asamblea Legislativa que hizo llegar el ministro de Hacienda salvadoreño, Carlos Cáceres. ¿Cómo están viendo ustedes este anteproyecto que hasta hoy es, don Rolando? Es un anteproyecto que no contempla el tema integral de las pensiones de la clase trabajadora. Es un documento eminentemente mercantil y de orden fiscal, de carácter económico con orden fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la propuesta del ministro Cáceres y la propuesta del gobierno actual es que no lleva como objetivo fundamental resolver el retiro digno de la clase trabajadora en la última fase de nuestra vida, que en todo caso es que cuando ya estamos entrando a la tercera edad, lo ideal es que hemos trabajado fuerte y depender de nosotros mismos con un ahorro justo y digno de la clase trabajadora. No contempla nada de eso. No contempla una ampliación de beneficiarios, no contempla que el sector informal se incluya, no contempla que las trabajadoras domésticas ingresen y no contempla que el sector rural, la clase trabajadora humilde, excluida de todos los sectores, no entre tampoco. El documento que ha ingresado a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno es un documento que contempla única y exclusivamente saquear 8.500 millones de dólares que tenemos la clase trabajadora para resolver el hueco, el hoyo fiscal que tiene ahorita El Salvador. O sea que el ministro Cáceres no está armando, le ha puesto de título reforma de pensiones,
pero no es reforma de pensiones, es una reforma económica de quererse llevar cerca de 4.700 millones de dólares, que equivale a cerca del 52% de toda la plata que tenemos, y de esa manera libera la tarjeta de crédito, porque ya las instituciones internacionales no le quieren dar plata, partiendo que tenemos como país un endeudamiento del 59 al 60% de PIB, ya estamos prácticamente en saldo rojo, la tarjeta de crédito ya no es accesible, pero con 4.700 millones de dólares que se lleve de parte de nosotros, se lleva todo lo que significa un presupuesto general de la nación. ¿Qué significa? Que ya esa deuda que tiene con nosotros de 4.700 ya no queda como deuda en el sistema mixto, sino que ya queda como activo. Si ya queda como activo, la tarjeta de crédito ya está lista para seguir endeudándonos más al país. No es una reforma de pensiones integral que busque la salida integral de la clase trabajadora, no contempla el tema eminentemente humano, no contempla que la clase trabajadora el día de mañana tenga mejores prestaciones que las que ahorita tiene, no contempla nada de eso. Lo único que contempla es resolver el hoyo fiscal que tiene el Estado salvadoreño en este momento. Bueno, para poner en contexto a nuestros amigos salvadoreños en Australia, decirles que el PIB es el Producto Interno Bruto, o sea, toda la recaudación que el ministro de Hacienda realiza en el transcurso del año. Es lo que deja como pago de impuestos, IVA, entre otros tantos impuestos que el salvadoreño y la salvadoreña tenemos acá en el pulgarcito de América. ¿Por qué es que el ministro Cáceres, don Rolando, está relacionando la reforma de pensiones con la fiscalización de los bienes económicos del Estado? Hay carencia de capacidad para cobrar impuestos a quienes no pagan. Es por ello que se está echando mano del dinero de los y las trabajadoras en El Salvador. Los libros y los conceptos de administración moderna plantean que una empresa se saca adelante cuando tiene buenos administradores. Cuando tiene malos administradores, llegue la plata que llegue, prácticamente nunca va a alcanzar. Eso es desde el punto de vista técnico académico, pero desde el punto de vista político ha salido un político joven en El Salvador que dice que el dinero alcanza cuando no se roba. Lo dice él. Estamos hablando del señor alcalde, de San Salvador. Amigos en Australia, Nayib Bukele, para dejar claro esto. Y el alcalde Bukele plantea de que el dinero alcanza cuando no se roba, y nosotros tomamos muy bien ese concepto. No sabemos por qué el mismo partido que él representa, ahora en El Salvador, a nivel global no le alcanza el dinero. Y como no le alcanza el dinero de las recaudaciones del fisco, está recurriendo a la plata de los trabajadores. La verdad es que el ministro Cáceres, nosotros cuando planteamos que el sistema de pensiones venía una reforma integral, debió haber venido propuesto de parte de la superintendencia del sistema de pensiones. Acá tenemos dos superintendencias: superintendencia del sistema financiero y superintendencia del sistema de pensiones. Debió haber venido de parte de la super esa propuesta integral, pero no viene de la propuesta de la superintendencia, sino que viene del ministro Cáceres, que es el ministro de Hacienda. ¿Es contradictorio? Es contradictorio porque de un solo el enfoque de la propuesta lleva el tema del agujero fiscal. O sea, él lo que quiere es resolver su problema de caja, su problema de gasto corriente, y el problema es que con esa propuesta que trae de la construcción de un sistema mixto, es exactamente lo que pasó en Grecia. En Grecia los trabajadores tenían sus cuentas individuales, después de eso pasó a un sistema mixto. Después del sistema mixto dijeron que no bastaba eso y lo pasaron a un sistema público eminentemente. Los primeros que salieron a la protesta y a las calles no fueron los futuros pensionados, sino nuestra gente pensionada fue la primera que salió a la calle, partiendo de que llegó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y el Estado ya no tenía la plata que mensualmente les otorgaba. Creo que en El Salvador corremos el riesgo de que vayamos por ese rumbo por tener administradores con muy poca capacidad y experiencia en el manejo de las finanzas públicas. Me viene a la memoria que el intendente de pensiones o el superintendente de pensiones, Ricardo Perdomo, don Rolando, fue uno de los creadores de una AFP que fue de las primeras en irse a la quiebra, como se dice acá en El Salvador, económicamente. Puede tomarse esto como una estrategia, el no incluir a Ricardo Perdomo
en este anteproyecto o cómo lo estaría viendo la clase trabajadora, porque tomando en consideración ya esa nefasta historia de crear una AFP y no tener la capacidad de sostenerla ni mantenerla, y si a eso se le agrega la deuda que pudo dejar con quienes entraron a formar parte o a cotizar a esa AFP de Rolando. Sí, nosotros desde que en 1998 crearon la ley SAP, Sistema de Ahorro de Pensiones, y nacía con 6 AFP, de un solo sabíamos de que iban a haber cerca de 3, 4 AFP que iban a morir. Iban a morir porque apenas 700.000 trabajadores somos los únicos que cotizamos al sistema de pensiones en El Salvador. O sea que de 6 millones de habitantes, 700.000 somos los únicos, equivale a cerca del 24% de las personas económicamente activas que cotizamos en El Salvador. Con un mercado tan pequeño, obviamente era casi predecible de que de las 6 AFP iban a sobrevivir 2, 3 máximo. El actual intendente formó parte de una de esas, fue de las que no tuvo éxito y bueno, está ahí. Al margen de las inversiones privadas que puedan hacer los funcionarios públicos, creo que la actual reforma de pensiones en El Salvador no contempla un espíritu de solidaridad, no contempla un espíritu de inclusión y no contempla un espíritu de dignificación de la clase trabajadora. Los seres humanos que trabajamos fuertemente en el país lo hacemos con un solo objetivo, y es sudar la camisa, trabajar duro, trabajar fuerte para que nuestra vejez tengamos como un retiro justo y digno. Pero no contempla absolutamente nada de eso. La reforma lo único que contempla es resolver el gasto corriente del gobierno de El Salvador. En algunas entrevistas se ha dicho que se debe elaborar un documento integral e incluyente. Con esto lo que estoy diciendo es que el gobierno de la República debió o debe, o la Asamblea Legislativa, tomar en cuenta las propuestas de la clase trabajadora. Es interesante que nuestros amigos en Australia conozcan si fue incluida la clase trabajadora, don Rolando, en la elaboración de este anteproyecto que en los próximos días podría convertirse en una ley de pensiones. Ese anteproyecto de ley no contempla absolutamente nada la inclusión de los trabajadores, la perspectiva de los trabajadores, el enfoque de los trabajadores, insumos de la clase trabajadora, no contempla nada. Ese es un anteproyecto de ley excluyente, autoritario, y prácticamente lo único que contempla es la necesidad del ministro Cáceres de quererse llevar la plata de los trabajadores. Tenemos datos, usted maneja muchos datos de cómo inicia el sistema de pensiones a partir de que nacen las AFP y cómo se maneja en la actualidad. No sé si los tiene ahí a la mano, los estamos a conocer. Aquí estamos revisando, y en la revisión nosotros tenemos documentación donde hace muchísimos años hubo un presidente bien famoso en El Salvador que se llamó Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez fue el que definió la primera vez la construcción de un sistema de pensiones en El Salvador. Pero ahí incluía nada más parte del sector público, muy poco, no estaba incluido el sector privado. En 1973 se construye la gran reforma de pensiones en El Salvador, donde entra el Seguro Social y el INPEP. Y posteriormente, más adelante, se crea también el IFA, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Pero resulta de que hubieron muchos administradores del gobierno de ese entonces de que malversaron mucha plata. La plata del Estado, el gobierno la administra bien o la administra mal, después uno no hay a quién demandar porque es el Estado salvadoreño, es el gobierno y no personas. Al final hicieron que colapsara el sistema público y en 1998 se conforman las AFP, que se construye a través de un decreto legislativo, la ley SAP, Sistema de Ahorro de Pensiones, es donde entra en vigencia la construcción de las 6 AFP, y al final que tenemos 2 AFP con una cuenta individual
que ya sumándola colectivamente de la clase trabajadora, sumamos 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares equivale a 2 veces el presupuesto general de la nación. O sea, nosotros tenemos plata como clase trabajadora ahorrada. Esa plata que tiene ahorita es la que ha tomado el ministro Cáceres, cerca del 60% de esa plata. Hay un detalle bien importante que no se nos debe escapar en esta entrevista, y es que el sistema de pensión, el documento como está en la Asamblea Legislativa, don Rolando, contempla el sistema mixto. Entiendo que la clase trabajadora no está de acuerdo con el sistema mixto. ¿Por qué no estar de acuerdo? Bueno, estamos de acuerdo por la experiencia que tenemos, que la hacienda pública no la manejan muy bien los administradores, y prueba de ello es de que desde 1973 hasta 1998 se manejó bastante en las arcas del Estado. Lo que pasa es que en El Salvador todavía la corrupción es un mal endémico. Entran funcionarios públicos pobres y salen con mucha plata. Bueno, recientemente acaban de salir publicaciones del expresidente Funes comprando zapatos de $6.000, comprando relojes de $25.000, teniendo relojes de $35.000, mientras que en El Salvador todavía tenemos niños muriendo con estados de desnutrición severa, mientras en El Salvador tenemos hospitales que no tienen camillas donde la gente enferma se puede acostar, porque en el suelo, en el puro piso la tienen, y mientras tenemos hospitales vaciados que no tienen medicamentos, y funcionarios públicos dándose la buena vida con la plata del pueblo salvadoreño. Bueno, esto se une, don Rolando, con lo que usted dice, el trabajo de la sección de probidad, que es otro tema que habrá que tocarlo, pero que ya están siendo mencionados 2 expresidentes, entre ellos el expresidente Funes, no lograr justificar cuánto, más de $60.000 me parece, ¿verdad?, ante la sección de probidad. Y el otro expresidente, don Elías Antonio Saca, que también está, no pudiendo justificar cierta cantidad de dinero. Pero este es otro tema que nada más se los dejamos en perspectiva para que ustedes tengan un reflejo de lo que ha sido y de lo que es la realidad salvadoreña en cuanto a la corrupción de los y las funcionarias, porque muchas mujeres se enojan porque no se les menciona, pero aquí hay corrupción a la vuelta de la esquina. Este anteproyecto de ley de reforma de pensiones, don Rolando, ¿cómo debería ser? En primer lugar, debe de despolitizarse, de despartidarizarse y de verlo con enfoque fiscal. El sistema de pensiones en El Salvador debe de verse como un aspecto de solidaridad, debe de verse como un aspecto eminentemente social y humano, de que todos nuestros compañeros que hoy, con el sudor de su frente, logran armar ese ahorro, que en el futuro se construya un retiro digno y justo. Ese es el primer enfoque. Segundo, debe de construirse un análisis eminentemente técnico. Y un tercer elemento es que, si bien es cierto, debe de formar parte el gobierno de la administración, pero debe de formar parte el sector privado, el gobierno, pero también que formemos parte de los trabajadores. Los trabajadores deben de ser la garantía fiel de ese administrador de pensiones. Debe de ser como el pasador de la puerta para que ni el gobierno agarre esa plata ni los empresarios agarren esa plata, sino que esa plata sea totalmente dirigida para lo que se está ahorrando. ¿Cómo ha visto Astram a la clase trabajadora organizada ante este documento que se dice a todas luces en los pasillos, en las calles, que ha sido inconsulto? ¿Cómo ha visto don Rolando Castro, como representante de los trabajadores municipales, a la clase trabajadora organizada en toda su dimensión? Llámense trabajadores de salud, llámense trabajadores de educación, llámense todos los trabajadores del Salvador, don Rolando. ¿Cómo lo han visto? Una preocupación grande, una preocupación total, porque hay mucha incertidumbre en esto. Hay una versión de los empresarios diciendo de que
Se acerca el robo del siglo y yo siempre digo que como nos han dicho de que el siglo tiene 100 años, en 100 años han habido diferentes robos en El Salvador. No solo este puede llamarse el robo del siglo, con diferentes administraciones y con diferentes partidos políticos. Y por otro lado está el gobierno diciendo, no, si esta reforma lo que contempla es quitarle la rentabilidad a las AFP y dárselas a ustedes, pero ninguno de los dos está hablando técnicamente de lo que viene. Ninguno de los dos está siendo sincero en sus grandes campañas publicitarias. Ninguno de los dos está luchando también por los trabajadores. Uno quiere llevarse la plata para resolver el agujero fiscal y el otro quiere mantener la plata para la rentabilidad de sus empresas. Pero el gran ausente de ese gran debate somos la clase trabajadora. Hay preocupación, hay incertidumbre y también hay condiciones para salir a las calles a protestar y defender nuestra propia plata. Dejemos esa parte. Hay un discurso, como usted lo dijo, hay discursos mediáticos, hay discursos en las diferentes plazas de El Salvador por parte de diputados y trabajadores del partido FMLN, pero no hay la participación de los y las trabajadoras organizadas. Eso hay que decirlo, y como periodista, como comunicador, no puedo dejar de decirlo. Pero hace falta, como usted lo decía, don Rolando, hace falta lo técnico. ¿Será que todos estos discursos están obviando básicamente la parte técnica, que es la que debería reflejar el documento de anteproyecto de reforma de pensiones? Sí, vuelvo a repetir, hay un discurso eminentemente con intereses económicos, puro interés económico. La gran empresa haciendo una defensa por la rentabilidad de su plata. Y por otro lado, el otro discurso y la maquinaria electoral, la maquinaria comunicacional del gobierno, porque quieren llevarse esa plata para el Estado, para resolver el agujero fiscal. Pero los trabajadores no aparecemos en ninguno de esos dos grandes debates, ni del gobierno ni del sector empresarial. Es por ello que nosotros planteamos si se debe de conformar un equipo multidisciplinario. Allí tiene que conformarse con equipos eminentemente técnicos, economistas, administradores, un equipo multidisciplinario en términos técnicos, que la parte técnica del análisis de impacto de económico, que haga un estudio de mercado, que construyamos ampliación de la base para que incluyamos a más compañeros. No es justo que algunos tengamos también el privilegio de soñar un día con tener una pensión y otros compañeros trabajadores no puedan ser incluidos en esto. O sea, ¿dónde está el 70% de la clase trabajadora que se gana la vida en el campo, que se gana la vida en la ciudad, que se gana la vida de diferente manera, pero que hoy por hoy no cotiza a un sistema, no tiene el sueño de la esperanza que un día se va a armar un retiro digno? Nosotros sí creemos que hablar de pensiones significa de solidaridad, significa hablar de compañerismo, de hermandad, y significa también de hacer soñar a nuestra gente que un día va a estar retirándose de una manera decente de la parte física laboral, pero que va a estar siendo retribuida con todo ese ahorro. Yo creo que sí debemos de salirnos de ese debate extremo, polarizado que hay entre el sector empresarial y el gobierno, y debemos de hablar en serio, cómo resolver el sistema de pensiones en El Salvador. Bueno, yo juego mucho con terminologías. Se dice que jubilarse debería ser un júbilo, dejar de trabajar e ir a gozar alegremente a su casa con una pensión digna. Significa que este anteproyecto no está garantizando ese futuro de júbilo, de jubilación, ya casi para terminar. Clara y categóricamente no lo está garantizando, no lo está garantizando. Ese anteproyecto de ley, volvemos a recalcar, volvemos a subrayar, ese anteproyecto de ley lo único que contempla es resolver el problema del déficit fiscal y del déficit presupuestario que el actual gobierno tiene. Y el gobierno lo único que quiere es llevarse 4.700 millones de dólares para resolver su agujero fiscal y de esa manera salir adelante y decir de que prorratea eso en los 2 años, 3 años que le quedan
y ahí sale bien tranquilo el ministro Casas resolviendo su problema de caja. Mientras tanto, después de que se gaste esa plata, va a prestar más dinero a la banca multilateral, y a quien le va a pagar es a la banca multilateral, pero no nos va a pagar a nosotros, a los trabajadores. Y el día de mañana, más que celebrar ese júbilo, quizás vamos a estar en las calles luchando para que se nos dé lo que a nosotros se nos ha quitado. ¿Qué significa esa revisión, don Orlando, de ese 02, que también la Asamblea aprobó, que lo estará revisando anualmente? Solo serán 2 centavos los que le van a aumentar, si es que lo aumenta, porque se habla de una revisión. Es que los diputados, a ver en qué mundo están, los diputados aprueban la siguiente: 3.5 ahorita, el próximo año, 2017, 3.7, o sea que de 3.5 va a subir 0.2. 0.2, sí. Y en el 2018, otro 0.2. Y son centavos. Son centavos. No son dólares, son Entonces, centavos. al final, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a repetir, es un total desprecio de los diputados contra la clase trabajadora de este país. Ante la apatía de los y las trabajadoras en El Salvador con esta reforma de pensiones, ¿qué hará Astram, Orlando? ¿O qué harán los trabajadores municipales? Que hasta hoy son los que han dicho en el país, esta boca es mía y esto nos va a afectar. No solo a los trabajadores municipales, sino a la clase trabajadora en todo su esplendor. En primer lugar, esperar que se convierta en ley el decreto, que lo va a sancionar el presidente y que lo va a tirar a publicar en el diario oficial. La primera decisión de Astram es recurrir con una demanda de inconstitucionalidad ante ese decreto. Y en segundo lugar, vamos a salir a las calles a protestar y a defender nuestro dinero, a defender nuestra plata y a defender el retiro justo y digno de la clase trabajadora. Mensaje que pueda enviarle usted, que deba enviarle desde El Salvador, y como uno de los representantes de trabajadores municipales que históricamente vienen de luchar por las reivindicaciones de los y las trabajadoras en el campo de las alcaldías. ¿Qué mensaje le envía a nuestros amigos, hermanos salvadoreños en Australia? En primer lugar, a todos los habitantes de Australia, los nacidos en Australia, los que viven en Australia, darles nuestros más sinceros agradecimientos, porque Australia es un pueblo solidario con los países nuestros. En primer lugar eso. En segundo lugar, decirle a todos nuestros hermanos salvadoreños que habitan allá, que por cosas de la vida se nos han ido, buscando un sueño esperanzador, de que en El Salvador estamos atravesando una de las peores etapas de nuestra historia. Tenemos gobiernos corruptos, tenemos un sistema judicial bastante corrupto, tenemos un país cada día que se está sangrando más, porque los altos niveles de delincuencia en este país están habiendo entre 24 y 30 asesinatos por día en El Salvador, y sobre todo está sangrando nuestro mismo pueblo, nuestra misma gente. La gente empobrecida es la que más está muriendo. Tenemos un índice de desempleo cada día más grande, tenemos un sistema de salud que se nos está muriendo nuestra gente porque no hay medicina en los hospitales, pero como salvadoreños somos luchadores y esperamos salir adelante un día a través de la lucha constante del pueblo, porque nosotros sí nos quedamos con aquel refrán y adagio que dice que solo el pueblo salva al pueblo. Este es mi mensaje y un caluroso abrazo desde este pulgarcito de América, y bueno, confiando en Dios que un día vamos a salir adelante. Don Orlando, agradecido por ese mensaje, por esa entrevista. Siempre que viene mi amigo Boris Guerre, con toda la humildad que debería tener un comunicador, lo digo, tengo ese privilegio de hacerle las entrevistas, ya que mi amigo pues no maneja muy bien el inglés, y creo, como él me lo ha dicho, creo hacerlo muy bien, agradeciéndole a usted de antemano esta oportunidad de poder llevar este mensaje a nuestros amigos y amigas, hermanas en Australia. Pues nuestro amigo Boris, mitad australiano y mitad salvadoreño, porque de esta manera está llevando a Australia los problemas que nosotros tenemos. Así que también a él un saludo especial, un abrazo, y en nombre de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño, siempre queremos también darle nuestra hospitalidad en el marco de la hermandad y solidaridad que se respira por los poros de toda la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño. Así que con esto concluimos, amigas, amigos, desde El Salvador sirvió para ustedes su amigo y servidor Rigoberto Escalante. Buenas tardes.